Hola, buen día. Buenos días. ¿No? Buen día, doctora. ¿Me logran escuchar? Sí, perfecto. Por mi parte, perfecto. Bueno, después de estos primeros inconvenientes, allí vamos entonces. Bueno, buenos días para todos y todas las que estén presentes. Hoy vamos a trabajar algunas cuestiones vinculadas al derecho de las sucesiones, que es la materia que nos convoca, la asignatura que nos convoca. Este derecho de las sucesiones forma parte del derecho privado argentino, y de alguna manera es un derecho interrelacionado con otros aspectos del derecho civil y también muy especialmente intrincado con el derecho de las familias que nosotros y ustedes ya han trabajado en asignaturas anteriores. ¿Por qué decimos que es un derecho interrelacionado, sumamente interrelacionado? Bueno, porque en definitiva el derecho de las sucesiones acompaña, ahí estamos un poquito más claros, acompaña las formas en que se regula desde el Estado a las familias, ¿sí? Acompaña en aspectos patrimoniales para después de producida la muerte de alguno de los o de las integrantes de las familias, ¿sí? De alguna manera también acompaña el respeto en las diversidades familiares cuando se reconoce el carácter de heredero, o se admite el llamamiento desde la ley o desde el testamento, ¿sí? Fundamentalmente cuando se lo admite desde la ley. Nosotros vamos a ver que algunas de las evoluciones que tuvo el derecho argentino han tenido que ver justamente con esto, con el hecho de acompañar desde el derecho sucesorio las formas de reconocimiento a los lazos de parentesco y a los lazos de filiación en el derecho argentino. Bien, es entonces esa parte del derecho privado que regula la sucesión por causa de muerte, ¿sí? Hay numerosas sucesiones en el derecho, ¿sí? Si pensamos en un contrato de compraventa, una tradición de dominio, una cesión en un contrato, hay formas de sucesión allí, ¿sí? Pero son todas sucesiones de derechos provocadas a partir de negocios jurídicos entre vivos, ¿sí? Esto es la parte del derecho privado que regula la sucesión por causa de muerte, ¿sí? El destino de las titularidades de las relaciones jurídicas, ya sea desde el punto de vista activo como pasivo, de una persona para después de la muerte. Bien, por supuesto, un derecho privado que se ve afectado y se ve modificado por las valoraciones incorporadas y los principios constitucionales y convencionales que insuflan formas de interpretación y principios aplicables que llenan todos los intersticios de las normas jurídicas reglamentarias a partir del reconocimiento del libro preliminar que de alguna manera aporta a todas las ramas del derecho civil y comercial reguladas en el código respectivo, ¿sí? Desde ese lugar podemos hablar de un derecho privado, pero que sin embargo, y como reconocemos en todas las áreas del derecho, recibe el insuflo del aire convencional y constitucional que reconoce el Estado argentino a partir de las incorporaciones de la Constitución de 1994 y de la vigencia puntual del Código Civil y Comercial del 1 de agosto del 2015. Bien, entonces, ¿cuáles son los contenidos que vamos a desarrollar? Porque esta iba a ser una clase inaugural, pero bueno, después nos sucedió el feriado del 21 de septiembre. A ver, nosotros vamos a abordar y vamos a estudiar los orígenes del llamado, es decir, de cuándo una persona aparece en la transmisión hereditaria como titular de derechos
activos y pasivos, el origen del llamado, el origen del llamamiento de los herederos, de los legatarios, y el modo en que se produce ese llamamiento. Si ese llamamiento deriva de la ley, estrictamente, porque se trata de una transmisión sucesoria intestada, para irnos familiarizando con el lenguaje, o si estamos pensando en un llamamiento que deriva de la manifestación de voluntad del causante formulada a partir de un testamento. Vamos a trabajar también lo que son los derechos y las obligaciones del heredero, de la heredera y de los legatarios y legatarias, ¿sí? Y vamos a trabajar y analizar cómo es toda la dinámica del proceso de transmisión tendiente a determinar los herederos. Es decir, que tenemos normas de carácter estrictamente sustancial, ¿sí? El origen del llamado, los derechos y las obligaciones, pero también encontramos normas de índole formal, normas de proceso que tienen que ver con justamente el proceso jurisdiccional tendiente a determinar los y las herederas y los y las legatarias y legatarios. De alguna manera, el proceso sucesorio tiene características de un proceso personal por un aspecto, pero básicamente patrimonial tendiente a determinar la liquidación y la adjudicación de ese patrimonio que era de titularidad del causante, ahora haber hereditario, con las modificaciones que esto conlleva, destinado a ser adjudicado en relaciones finalmente individuales de derecho. Pero hay todo un transcurso en este camino que abre la muerte de una persona que tiene que ver con una transmisión a título universal, que finaliza en la adjudicación a título individual, cuando ya estamos en la faz de la partición. Vamos a analizar también cómo se compone ese acervo sucesorio. Es decir, cuáles son los bienes que forman parte de esa transmisión, cuál es el activo y también cuál es el pasivo que se deriva de ese acervo sucesorio. Y justamente en tanto pasivo, es decir, en tanto obligaciones pendientes del causante que se transmiten a los herederos, vamos a analizar cómo se deberá hacer frente a ese pasivo, ¿sí? A la parte, digamos, difícil de la transmisión hereditaria, ¿sí? Finalmente, abordaremos cómo hacer la partición y la adjudicación de los bienes, ¿sí? Entonces tenemos desde el origen del llamamiento, los derechos y las obligaciones, la dinámica del proceso de transmisión, la composición del acervo y finalmente cómo liquidar ese pasivo, cómo tener el activo líquido y cómo hacer esa partición y adjudicación de los bienes. Estos son contenidos que, por supuesto, son mucho más amplificados en el desarrollo de la materia. Entonces, decíamos que la sucesión es este cambio o sustitución de uno o más sujetos de una relación jurídica por otro u otros en la titularidad de derechos sobre el objeto de esa relación jurídica, ¿sí? Quien sucede a alguien, sucede en la titularidad del derecho sobre el objeto si se trata de una sucesión individual, como puede ser el caso de una sucesión de derechos entre vivos por algún tipo de forma contractual o de transmisión de derechos reales, o sobre la universalidad, ¿sí? En el caso de la transmisión hereditaria vamos a encontrar las dos variantes, sucesión universal y también posibilidad de sucesión en objetos, ¿sí? O en cosas puntualmente determinadas. La sucesión en la universalidad, vayamos comprendiendo que es la sucesión del heredero o la heredera. En cambio, la sucesión
en el objeto está intrínsecamente vinculada a la transmisión a vida en función de la existencia de un legado. Ahora después vamos a ir analizando cuál es la diferencia entre el legatario y el heredero, ¿sí? Yo les pido que en esto, en la medida en que tengan preguntas para hacer, se habiliten la posibilidad del micrófono y las vayan formulando. Lo importante de esta clase es que podamos ir comprendiendo algunos de los aspectos generales que tienen que ver con el derecho de las sucesiones, ¿sí? Bien, la sucesión entonces es el cambio de sujeto titular en un derecho subjetivo por otro titular que reemplaza, sin que se altere en principio el contenido objetivo del derecho, que sigue siendo uno y el mismo, ¿sí? Vamos a ver también que en esta cuestión de la sucesión por causa de muerte, hay derechos que formaban parte del patrimonio en vida del causante que resultan intransmisibles a sus herederos. ¿Por qué resultan intransmisibles? Porque tenían una vinculación especialmente directa con el sujeto titular de ese patrimonio. Algunos de esos derechos ustedes ya los conocen, obviamente, y los han analizado tanto en el derecho de las obligaciones como en el derecho contractual, igualmente en los derechos reales y también en el derecho de las familias, ¿sí? Pero en principio la sucesión es ese cambio de sujeto titular en un derecho subjetivo de la índole de la cual se trate. En esto tenemos que recordar que adquirir derechos puede ser, digamos, posible a partir de adquisiciones diversas de derechos. Las adquisiciones pueden ser, esto ustedes lo han visto también, sobre todo en derechos reales, adquisiciones originarias o adquisiciones derivadas. La adquisición originaria en un sujeto es cuando el adquirente o la adquirente no refiere el contenido de su derecho sobre una cosa a un contenido que tenía su antecesor, ¿sí? Por ejemplo, la accesión, la apropiación, ¿sí? Tiene que ver con eso. La adquisición derivada implica que había una relación jurídica, hay una relación jurídica en cabeza de un adquirente de ese objeto, o de esa cantidad de cosas, o eventualmente de esa universalidad, que refiere su contenido a un derecho que tenía su antecesor, ¿sí? A su vez, la adquisición derivada puede ser traslativa, porque coincide el derecho transmitido con el adquirido por el que accede a ese derecho, o una adquisición derivada constitutiva. Sobre la base del derecho preexistente se crea un nuevo derecho, ¿sí? Tienen ustedes dos ejemplos típicos allí de los derechos reales. ¿De qué tipo de adquisición de derechos hablamos en la sucesión mortis causa o en la sucesión por causa de muerte? Hablamos de una adquisición derivada, ¿sí? La adquisición deriva de el objeto, ¿sí?, patrimonial que tenía el causante. Causante de esa adquisición posterior de los herederos, las herederas y legatarios y legatarias que accedan a esta transmisión a vida por el fallecimiento del titular patrimonial anterior. Muy bien. Entonces, las fuentes de transmisión de derechos son las sucesiones entre vivos y nosotros nos vamos a dedicar a las sucesiones por causa de muerte, ¿sí? Dentro de esas sucesiones encontramos sucesiones de características particulares y sucesiones de características universales, ¿sí?, de acuerdo a los objetos sobre los que recaiga. En esencia, en principio, la transmisión mortis causa es la única que permite la sucesión de índole universal. Muy bien. ¿Se va comprendiendo hasta ahora de qué estamos hablando? La sucesión por causa de muerte es la sucesión en los derechos, acciones y también en las obligaciones que tenía una persona en vida.
el hecho jurídico muerte produce esta transmisión. ¿Se va comprendiendo hasta ahora? ¿Se escucha bien? Sí, doctora. Bueno, gracias. Entonces, en esta transmisión sucesoria de la cual hablamos nosotros hoy, encontramos dos sistemas jurídicos diversos que han ido siendo de alguna manera tomados y combinados en algunos casos por los derechos actuales. Entonces, existen dos formas históricas derivadas de los comienzos del derecho, en los cuales se podía apreciar que existía un sistema de sucesión en la persona y otro sistema de sucesión en los bienes. Esto responde a dos preguntas básicas. ¿Continúa él o la heredera la persona del causante? Estamos hablando de continuidad jurídica. ¿O simplemente se opera una transferencia en titularidad de bienes? A esto responde la pregunta sobre la sucesión en la persona o la sucesión en los bienes, que tiene aplicaciones prácticas importantísimas. ¿De dónde deriva todo esto? Bueno, la sucesión en la persona deriva, en principio, del sistema del derecho romano, ¿sí? La masa del patrimonio pasa en conjunto a uno o a más herederos o herederas que continúan la personalidad. Esto tenía que ver con una necesidad puntual, hasta religiosa, de los romanos, de ser el heredero, la heredera, él o la continuadora de del rito religioso familiar, ¿sí? Y también traía aparejado la transmisión universal de los bienes, ¿sí? Esta transmisión universal de los bienes implicaba el costado, digamos, negativo, la responsabilidad que se llamaba ultra vires, la responsabilidad, personal o ilimitada del heredero por las deudas que tenía el causante, ¿sí? No era posible limitar, se recibía todo, pero también se recibía toda la deuda, y toda la deuda debía ser afrontada no solamente con los bienes recibidos de esa transmisión, sino que aún podía llegar a ser requisito sufragar las deudas con los bienes propios, ¿sí? Esto implicaba, de alguna manera, tomar para la transmisión hereditaria por causa de muerte la situación derivada de esta especie de propiedad colectiva familiar, ¿sí? Que se reconocía en el derecho romano y que finalmente, luego de liquidadas todas las deudas, podía derivar en la propiedad individual de los bienes. Entonces, ¿qué es importante tener presente? Que el sistema de la transmisión hereditaria en la persona implicaba esencialmente la responsabilidad personal o ilimitada de los y las herederas por las deudas del causante. Muy bien, como contraposición en el sistema histórico, el sistema del derecho germánico implicaba que a la muerte de una persona el patrimonio configuraba un activo con un pasivo a ser liquidado, y el heredero recibía los bienes, que relicto es que quedaban, los bienes que quedaban después de la muerte, una vez liquidadas las cargas. En este sistema se admitía, o en el sistema del derecho germánico, se admitía el sistema de la propiedad colectiva como una propiedad familiar, ¿sí? Y a la muerte del causante, en realidad los herederos recibían algo que en parte ya eran dueños, ¿sí? Y existían dos masas bien distintas, según los bienes muebles o los bienes inmuebles. Y se adquiría la herencia por la sucesión, la propiedad y la sucesión, la posesión, de pleno derecho, ¿sí? En este sistema, en el cual se priorizaba el aspecto patrimonial en el derecho germánico, la responsabilidad por las deudas del causante quedaba estrictamente limitado a los bienes de la herencia, ¿sí? Este es una de las diferencias más importantes de tipo práctico, ¿sí? Nosotros vamos a ver que el sistema
de Vélez tiene un poco de cada cosa. Muy bien, en el derecho medieval se da de alguna manera una confluencia de ambas tendencias, aunque prima el esquema romano del derecho de la sucesión en las personas, ¿sí? Sin perjuicio de lo cual, el régimen feudal de la Edad Media, de alguna manera implicaba la concentración de los grandes patrimonios en el señor feudal y la reversión de las tierras a la muerte del vasallo también al señor feudal. Es decir, el vasallo, que ya no era totalmente esclavo, de alguna manera, al momento de su muerte, sus bienes volvían al señor feudal. ¿Y qué sucede en esto? Claro, algo que hoy día vamos a recordar, porque para que los herederos volvieran a tener, los herederos del vasallo, volvieran a hacerse de los bienes que transmitía su familiar prefallecido, debían abonar impuestos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto nos acerca a la actualidad. ¿Por qué? Porque hoy día, para hacernos de la transmisión hereditaria, también tenemos que abonar impuestos al Estado por hacernos de esos bienes de la transmisión hereditaria, de la transmisión de nuestros familiares, ¿sí? Entonces, se reaviva desde el punto de vista del derecho romano la ficción de la continuación en la persona para evitar la carga impositiva que había que abonar al señor feudal para hacerse de los bienes transmitidos por causa de muerte. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es el régimen de la época de la codificación? ¿Sí? El régimen más cercano que recibe Vélez. Bueno, en el Código Civil francés se da una vuelta a este derecho romano, se reformula la teoría del patrimonio y persona, y entonces, de alguna manera, este patrimonio que constituye la universalidad jurídica distinta de los bienes en lo individual, forma esta universalidad de carácter dinámico que es transmitido por causa de muerte. En el sistema de Vélez, que lo mencionamos porque algo todavía queda en nuestro sistema, el heredero continúa a la persona del causante, ¿sí? El heredero es el sujeto de las relaciones jurídicas que tenía el decuius, ¿sí? El decuius es el causante. Vieron que los latinazgos siguen apareciendo en el derecho. Entonces, el heredero, la heredera, es el continuador de las relaciones jurídicas del causante. En el sistema de Vélez, el heredero en principio es responsable, ultra vires quiere decir en forma ilimitada, y el patrimonio en su totalidad no es transmisible en vida, solamente es transmisible por causa de muerte y pasa de ser patrimonio a ser herencia, ¿sí? Y la transmisión en el sistema de Vélez produce la confusión patrimonial, es decir, lo que recibe el heredero se confunde con todo su patrimonio, de allí la irresponsabilidad total por las deudas. La gran reforma del año 68, con la ley 17.711, admitió la cuestión de la aceptación beneficiaria, que implicó la limitación de la responsabilidad del heredero a los bienes recibidos por la transmisión hereditaria. Año 1968. Recién en ese momento se admite que la aceptación beneficiaria es la regla, ¿sí? Es la regla. Bien, ¿qué otras reformas para llegar al sistema actual tuvieron importancia en el derecho hereditario? Reforma de la ley 23.264. Para ustedes, siglo pasado, es cierto, siglo pasado, pero recién en el año 1985 se igualaron las filiaciones al momento de ser heredero o heredera. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el año 1985 nuestro derecho era un derecho discriminatorio por el origen del hijo o de la hija para recibir en la transmisión hereditaria de su padre o de su madre. Ser hijo o hija extramatrimonial implicaba en el derecho argentino hasta el año 1985 un distinto efecto sucesorio. Se recibía menos por ser hijo extramatrimonial
que por ser hijo matrimonial. ¿Sí? Este no es un dato menor, ¿sí? No es un dato menor en el sentido de ver con perspectiva lo que ha evolucionado el derecho familiar y cómo la evolución del derecho familiar acompaña la evolución del derecho sucesorio. ¿Sí? Cuando yo hoy decía el derecho sucesorio es un derecho interdependiente y relacionado con otros aspectos del derecho civil, esta es una de las materias donde más notamos esa interferencia, ¿sí? Y esa relación. Recibimos recién, a fines del siglo XX, la equiparación de los hijos e hijas, sin importar el origen, a los efectos sucesorios, ¿sí? En esta semana, que de alguna manera, quizá ustedes han tomado conocimiento de la muerte de Ruth Bader Ginsburg, en el derecho anglosajón, en el derecho americano, una jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿sí? Si tienen oportunidad de ver, quizás ya la han visto, hubo una película muy interesante sobre la vida de ella, ¿sí? La voz de la igualdad, ¿sí? La voz de la igualdad, claro, Estados Unidos con su enorme problema racial, ¿sí? Enorme y todavía vivo problema racial de discriminación, aunque también en la película se plantea la discriminación entre hombre y mujer a los efectos del cuidado de un anciano, ¿sí? Véanla si no la han visto, es muy interesante. Y de alguna manera da cuenta de por qué esta muerte en los Estados Unidos de una jueza de la Corte ha impactado tanto, ¿no? Bueno, volviendo a nuestro derecho, hasta el año 1985 nuestro derecho era un derecho discriminatorio en esta materia. ¿Y por qué se da esta reforma en el año 85? Y bueno, porque nosotros recién en el 83 volvimos a la democracia, ¿sí? Y al volver a la democracia, uno de los primeros actos de gobierno del presidente Raúl Alfonsín fue instar la aprobación del Pacto de San José de Costa Rica, ¿sí? Que habla de la no discriminación. Estamos hablando del año 85, mucho antes de la reforma constitucional del año 94. Bueno, importante, esto sí, muy importante. Ley de divorcio vincular. Recién aparece en el derecho argentino la ley de divorcio vincular en el año 1987. Las personas no podían divorciarse con un divorcio vincular total. Ahora hablamos de divorcio a secas. Y ese divorcio sabemos que implica el corte del vínculo matrimonial, la finalización del vínculo matrimonial total. Hasta el año 87 no contábamos con una ley de divorcio en la Argentina. Esa 23.515, como la 23.264 en su momento, se incorporaron en el Código Civil. El divorcio vincular, ¿por qué implicó modificación en el derecho sucesorio? Bueno, porque la inexistencia de matrimonio, el divorcio vincular extingue el matrimonio, implica la falta de vocación hereditaria para el divorciado o la divorciada, ¿sí? Muy bien. Ley 26.579, que logró en el año 2009 la mayoría de edad a los 18 años. ¿Por qué implicó una modificación en materia sucesoria? Porque la persona podía hacer valer sus derechos por sí misma a partir de los 18 años en la transmisión hereditaria. Ley de matrimonio igualitario del año 2010 también implicó una reforma en el derecho sucesorio argentino, porque todos los y las cónyuges de la índole de género que fueran, podían ser herederos y herederas en la transmisión de su cónyuge, sin importar el sexo, sin importar el género. Bien. Y llegamos al 1 de agosto de 2015. En el libro quinto se trata la transmisión de derechos por causa de muerte, ¿sí? En estos títulos que han tenido, digamos, la gran capacidad, más allá de las cuestiones que podamos connotar respecto de algunas aplicaciones o de algunos institutos que merecerían algún tipo de reforma en el ámbito del derecho sucesorio, ha tenido la enorme virtud de sistematizar muy adecuadamente y eliminar muchísimas normas superfluas que tenía nuestro Código Civil, nuestro viejo Código Civil en esta materia. Si ustedes solamente se detienen a mirar un minuto lo que era la reglamentación de los legados en el Código Civil anteriormente vigente, era tremenda desde el punto de vista de la cantidad de normativa aplicable.
y las disquisiciones que traía el Código Civil. Bueno, este Código Civil y Comercial tiene la gran virtud de ser un código muy sistemático y en esta materia sumamente ordenada. Trata el título 1 las sucesiones en general, la aceptación y la renuncia de herencia, la cesión de herencia como una importante modificación de recibir y de legislar el contrato de cesión de herencia, ¿sí? Cuestión que no estaba legislada en el Código Civil anterior y de práctica en la vida negocial, ¿sí? La acción de petición de herencia en el título 4, la responsabilidad de los herederos y legatarios y la liquidación del pasivo de la que hablábamos hoy, una importante regulación en materia de estado de indivisión en el título 6, proceso sucesorio, con normas importantes para buscar que las normas formales que hacen a la igualdad de derechos esenciales en esta materia esté respetada, más allá de que hay algún que otro cuestionamiento en materia del avance de las normas procesales en este aspecto del Código Civil y Comercial, en el aspecto fundamentalmente del proceso sucesorio. Hay algunas cuestiones que, bueno, podrían haberse dejado de lado. Partición y después la sucesión intestada con grandes modificaciones en tema de legítima y la sucesión testamentaria finalmente. Porque sabemos nosotros ya a esta altura que en el derecho argentino la sucesión intestada y la sucesión testamentaria conviven. Conviven desde la regulación legal y conviven también porque es posible que uno haya otorgado un testamento y sin embargo que ese testamento no agote la transmisión hereditaria y sea necesario también la apertura del proceso sucesorio intestado. Muy bien. También vamos a encontrar que hay algunas reglamentaciones, algunas regulaciones del derecho sucesorio que las vamos a encontrar en el libro sexto, que son estas disposiciones comunes a los derechos personales y derechos reales, y en particular en las disposiciones de derecho internacional privado, en la sección 9, donde nos encontramos con normativas aplicables fundamentalmente al derecho de las sucesiones, tanto sea en jurisdicción aplicable, derecho aplicable, forma, ¿sí?, testamento consular, capacidad para recibir y capacidad para otorgar testamento y herencia vacante. Muy bien, ¿cuáles son los cambios esenciales que vamos a sintetizar acá que ha traído el Código Civil y Comercial en materia sucesoria? Bien, una cuestión importante que ha establecido el Código Civil y Comercial es la posibilidad de la existencia del heredero de cuota, ¿sí? Las distinciones entre los sucesores, podemos decir, bueno, se puede transmitir una universalidad o una parte indivisa de la herencia, ¿sí? Tenemos herederos legítimos, herederos testamentarios y herederos de cuota. Y también, por supuesto, aquellas personas a quienes se transmite un bien particular o un conjunto de bienes que son los legatarios. Vamos a detener un momentito acá. Nosotros sabemos que la sucesión puede transmitirse de acuerdo al llamamiento de la ley, porque la persona no otorga un testamento u otorga un testamento que no es eficaz, ¿sí? Esa ineficacia puede devenir de una revocación del testamento o puede devenir también de una causal de nulidad que sea aplicable a ese testamento y que se defina como tal. Entonces, si no hay llamamiento por testamento válido y eficaz, aparece el llamado de los órdenes legales. La ley establece en el Código Civil y Comercial una serie de órdenes hereditarios en los cuales llama a las personas familiares a la transmisión hereditaria. La transmisión hereditaria legal, la que hace al orden que estableció el código, por ejemplo, una persona fallece y se transmite sus bienes por llamamiento hereditario a los descendientes, esa transmisión a esos descendientes herederos es siempre universal.
En cambio, cuando la transmisión hereditaria es por testamento, la transmisión hereditaria testamentaria puede ser universal si el heredero es llamado a la universalidad de los bienes del causante, o puede ser un llamamiento de características de ser un heredero de cuota. ¿Sí? Pero, reitero, el heredero de cuota, en principio, desde la ley, no se da. ¿Sí? El llamamiento del heredero de cuota es un llamamiento, en principio, testamentario. ¿Sí? Los legatarios y las legatarias son siempre instituciones hereditarias. Es decir, institución hereditaria quiere decir institución por testamento. ¿Sí? Siempre deriva del llamamiento efectuado por el causante en su testamento. ¿Se comprende la diferencia? ¿He sido clara en esto? Sí, sí. Sí, doctora. ¿Sí? ¿Se comprende? Bueno. Entonces, llamamiento hereditario puede ser por la ley. ¿Cuándo opera el llamamiento por la ley? Cuando el llamamiento hereditario testamentario no existe porque no se otorgó testamento, ¿sí? Una gran mayoría de las personas en nuestro estado mueren sin haber otorgado testamento. En el derecho argentino, en la sociedad argentina, no hay una cultura de otorgamiento de testamento. ¿Sí? Esto es más de la cultura anglosajona. Son características, ¿sí? En términos generales, a nosotros no nos gusta, parece estar pensando, planificando mucho esta cuestión de cómo nos vamos a morir en cuanto a lo patrimonial. ¿Sí? Por lo menos hasta ahora. También es cierto que la existencia de legítimas muy grandes, de estas imposiciones que traía la ley hasta hace poco muy grandes, dejaba poca libertad a la persona para atestar válidamente, salvo que no tuviera ni hijos, ni hijas, ni cónyuge, ni ascendientes. ¿Sí? En esos supuestos era posible una persona soltera o viuda o divorciada y sin hijos y sin padres que eventualmente otorgaron testamento, pero no es lo habitual. Entonces, el llamamiento legal es el más común, ¿sí? El llamamiento legal, es decir, que al fallecer una persona, a partir de lo que establece la ley, sus herederos y sus herederas adquieran la transmisión hereditaria. Bien. El Código Civil también efectúa, el Código Civil y Comercial, un par de precisiones importantes en materia de aceptación y de renuncia de herencia, ¿sí? Dejando cerrada la situación de cuándo o hasta cuándo un heredero puede ser aceptante o cuándo ya no puede aceptar la herencia, ¿sí? Esto también queda de alguna manera mejor establecido en el Código Civil actual y evita la proliferación de conflictos sobre esta materia, ¿sí? Bien. Regulación del contrato de cesión, que ya lo mencionamos, ¿sí? La cesión de herencia con un capítulo especial destinado para ello, y también una mayor regulación y más precisa sobre la determinación de la situación de los créditos y deudas a través de un sistema de responsabilidad específico de herederos y legatarios con mayor alcance que lo que era la regulación anterior. También es muy importante para ver la forma en que se regula la indivisión hereditaria, porque ustedes saben que en toda la materia del derecho civil, y en especial en materia sucesoria, ha ingresado con fuerte presencia el respeto a la autonomía de voluntad de las partes en el otorgamiento de convenios que regulen las formas de administrar. También en la materia de indivisión hereditaria esto cuenta, ¿sí? Esto cuenta realmente. A su vez, dijimos, se norman algunas cuestiones del proceso sucesorio y de la administración de la herencia, y se incorpora normas interesantes sobre la administración extrajudicial de la herencia, no solamente la administración que tiene que ver con el proceso jurisdiccional del proceso sucesorio, sino normas que regulan también con un importante avance de respeto a la autonomía de la voluntad, lo que es la administración extrajudicial de la herencia que pueden llevar adelante los herederos si logran acuerdos específicos para llevar adelante la administración. Reitero, estamos hablando de administración extrajudicial, administración aún sin haberse dado inicio a proceso
judicial sucesorio. Esto es importante también que lo tengamos en cuenta. Se ordena la forma de llevar adelante la partición de la herencia y se reincorpora un viejo instituto que se llama licitación, ¿sí? Que permite a los herederos o herederas poder buscar que por un mayor valor del avalúo, un mayor valor del avalúo que se logra, el avalúo es la evaluación de los bienes que se logra por acuerdo entre los coherederos o por tasaciones judiciales llevadas adelante por un perito tasador en el proceso sucesorio. La licitación implica la posibilidad de que un heredero se adjudique en su hijuela por un mayor valor que el de tasación a un bien en particular que desea conservar. Muy bien, también se regula la atribución preferencial, teniendo en cuenta, de alguna manera, la posibilidad de que esa persona fallecida haya compartido bienes o haya compartido, por ejemplo, la explotación comercial, una explotación agrícola, con alguno de los herederos, y esos herederos o herederas soliciten la atribución preferencial de ese bien o de ese conjunto de bienes o de esa unidad económica, pagando al resto la diferencia de valor que pueda existir. Hay varias normas en materia de derechos sucesorios que tienden a la conservación de las empresas o de la empresa, sea de la índole que sea. Cuando hablo de empresa, hablo de explotación comercial o agrícola o ganadera o explotación, no sé, minera o forestal, la que sea, no importa cuál. Varias normas que tienden a la permanencia de la empresa, a la no liquidación y a la no partición por venta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un principio económico fundamental de conservación de la empresa o la unidad económica que nuestro derecho argentino trata de sostener, ¿sí? Porque siempre la liquidación y la adjudicación en valor implica, aparte, una pérdida económica familiar y una pérdida económica en términos generales. Muy bien. También se regula la partición por ascendiente, que es la institución que permite a una persona hacer una partición anticipada de los bienes para sus descendientes, ya sea por la partición por donación, que después ustedes van a estudiar con más detenimiento, o la partición por testamento, ¿sí? Muy bien. Importante reforma, se disminuyen las cuotas de legítima. Ahí hay un error, legitimación no, es legítima. Eso está mal, después lo corrijo para el PowerPoint que les agrego en el campus, ¿sí? Disminución de cuotas de legítima, ¿sí? A ver, la legítima en el derecho, más allá de todo lo que ustedes después van a estudiar sobre esto, es un derecho asegurado por ley en favor de determinados herederos familiares más cercanos al causante y resulta en prohibiciones para el causante, prohibiciones que tienen que ver con no poder afectar una determinada cantidad de bienes que van a tener que recibir esos herederos o herederas, sean descendientes, ascendientes o cónyuges, para ir teniendo un panorama de cuáles son esos herederos especialmente considerados por la ley. Esto tiene que ver con, a ver, ¿de dónde deriva la legítima? ¿Cuál es el principio que sustenta la existencia de legítimas? Bueno, tiene que ver con un orden público reconocido por el Estado para beneficiar en la transmisión hereditaria a familiares más directos. También buscando de alguna manera que el patrimonio se conserve, o que los bienes que integran la herencia se conserven dentro del patrimonio familiar. Podremos discutir si es justo o no es justo, cómo puede ser desplazado un heredero o una heredera de recibir esta legítima solamente mediante una causa de indignidad que lo corra de la transmisión hereditaria o la corra de la transmisión hereditaria, ¿sí? Bueno,
La cuestión es que en el derecho argentino, históricamente las legítimas eran muy grandes. Las porciones de las cuales no podían ser privados o privadas ciertos herederos eran muy grandes. Hasta el año 2015, hasta agosto del 2015, los descendientes tenían asegurada en el derecho argentino una legítima que equivalía a 4/5 partes del patrimonio transmisible por causa de muerte. 4/5, para los que no recuerden mucho matemáticas, son 80%. ¿Sí? 4/5 partes, el 80%. Digamos que hay que tener mucho dinero, hay que ser muy acaudalado para que el 20% restante sea significativo y uno tener con ese 20% restante la posibilidad de otorgar liberalidades testamentarias que sean significativas. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Si alguien tiene un patrimonio, pongamos, no sé, no hay que hablar en dólares, pero bueno, en general los patrimonios se tienen en cuenta o se logra considerar cuántos son si se habla en dólares, ¿no es cierto? Bueno, uno dice, bueno, un patrimonio de $100.000 líquido, ¿no? Alguien que tenía, no sé, una casa, algunas deudas, bueno, quedó la casa, se liquida, queda líquido $100.000. ¿Cuánto es cuánto era hasta el 1 de agosto del 2015 la legítima, liquidado ya todo y haciendo una simplificación muy rápida? $80.000. $20.000 eran la porción disponible, aquello de lo cual el causante podía haber hecho donaciones en su vida libremente, o dejar un legado. Bueno, no resulta demasiado significativo, podría pensarse. Bueno, se disminuyeron en el derecho argentino actual las legítimas. De los 4/5 de los herederos descendientes y herederas descendientes, se pasó a 2/3, ¿sí? 2/3 y 1/2. 2/3 para el cónyuge y 1/2 entonces para los ascendientes. 2/3 también para los descendientes. ¿Qué implica esto? Dotar de mayores posibilidades de libertad para testar a una persona, de mayores posibilidades de otorgar donaciones que no resulten, inoficiosas en favor de personas que él o ella deseen, con un cúmulo mayor desde el punto de vista económico. ¿Sí? Un mayor ingreso de la autonomía de la voluntad en el caso de las personas que tengan familiares en esta condición. Para reiterar, la disminución de las porciones legítimas de 4/5 de los descendientes pasamos a 2/3. Y en el sistema anterior tenían 2/3 los ascendientes, pasamos a 1/2. El único que se mantiene es el cónyuge o la cónyuge que tenía 1/2 y continúa teniendo 1/2 asegurado como porción legítima. ¿Sí? Después igualmente ustedes van a trabajar mucho más sobre esto. Se incorpora, un detalle muy importante, la mejora para el heredero con discapacidad. Dentro de este ingreso de los derechos humanos en materia patrimonial, aparece la necesidad de salvaguardar la situación de los herederos o herederas con discapacidad. Y el legislador incorpora la posibilidad de una mejora que significa una cláusula testamentaria especialmente beneficiosa para aquel heredero o heredera que tenga una situación de discapacidad. ¿Sí? Esta es una incorporación importante del derecho sucesorio en este momento, a partir del 1 de agosto de 2015. Dijimos que se avanza en materia de regulación de sucesión testamentaria, se suprime la institución de la desheredación. La desheredación era la posibilidad que tenía una persona al fallecer, antes de fallecer por supuesto, a partir de una disposición testamentaria, de quitar de la transmisión hereditaria a descendientes o se podía otorgar desheredación de los descendientes o desheredación de los ascendientes, con causas especialmente pautadas en el Código Civil.
la desheredación se suprimió. Quedaron vigentes únicamente las causales de indignidad que ahora en un momentito vamos a desarrollar. Y se suprime también el derecho de la nuera viuda sin hijos, ¿sí? En este derecho de la nuera viuda sin hijos era una figura pensada para aquella mujer, estaba pensada en esos términos, no era para la nuera y el yerno. Jurisprudencialmente en algún momento se admitió, pero estaba pensada en favor de la mujer, incorporada en el año 68, la mujer que había fallecido su cónyuge, no tenía hijos, y se le asignaba una porción de legítima en la sucesión de sus suegros. Esta figura desaparece del derecho. Bien. Entonces, volviendo a este derecho que debe regular los modos, los caracteres y los efectos de la atribución de las relaciones jurídicas que protagonizó una persona después de fallecer, se involucra entonces aquí todo lo que tiene que ver con la continuación de esas relaciones jurídicas por los sucesores. Antes de entrar en la apertura de la sucesión propiamente dicha, recordemos un detalle importantísimo que tiene que ver con la aplicación del artículo 7, por un lado, del Código Civil y Comercial, pero con una norma propia del derecho sucesorio. Porque nosotros sabemos que el artículo 7 nos indica que el código va a ser aplicable a partir de su entrada en vigencia a las relaciones y situaciones jurídicas que se encuentren en curso, no a las relaciones y situaciones jurídicas ya agotadas previamente. Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que el derecho sucesorio del Código Civil y Comercial se aplica en los supuestos de personas fallecidas a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, a partir del día 1 de agosto del 2015. ¿Por qué? Porque justamente esto del 2277, la apertura y la transmisión de la herencia se produce en el momento de la muerte de una persona. Entonces, la situación de esa transmisión de derechos, esa adquisición de derecho traslativa de la cual hablamos originariamente, se produce en ese momento. Las relaciones sustanciales de derecho empiezan a ser tales a partir del momento de la muerte del causante. Con lo cual, a la muerte acaecida el día 31 de julio del 2015, se le aplica el viejo sistema del Código Civil, salvo en el caso de las normas procesales que resultan de inmediata aplicación, como puede haber algunas dentro del procedimiento sucesorio. Esas podrán ser aplicables, ¿sí? Pero a la relación sustancial de derecho, habida por el fallecimiento de una persona, se le aplica la ley vigente al momento, en el día de operada ese fallecimiento. ¿Estoy siendo clara en esto que estoy explicando? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. ¿Sí? Bueno, entonces, otra cuestión que tenemos que definir bien y tener bien en claro. Apertura de la sucesión es el momento de la muerte de una persona. Entonces, si hablo de apertura de la sucesión, no estoy hablando de apertura del procedimiento sucesorio. El procedimiento sucesorio quizá se abra o quizás se promueva, para hablar en forma distinta, apertura de la sucesión, promoción del proceso sucesorio, quizás se promueva mucho tiempo después. Esto no tiene relevancia. Apertura de la sucesión es el momento mismo de la muerte del causante. Y allí, el 2277 con total claridad nos dice la muerte real o presunta, con la regulación propia del sistema de la ausencia con presunción de fallecimiento que está incorporado hoy día en el Código Civil y Comercial, artículo 80 y demás, ¿sí? La muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión, ¿sí? Entonces, muerte implica apertura de la sucesión. ¿Por qué? Porque la transmisión de derechos es inmediata. Y la transmisión de su
de su herencia a las personas llamadas a sucederle. ¿Sí? Entonces ya no hablamos de transmisión de patrimonio, hablamos de transmisión de herencia. ¿Sí? Porque hay cosas que quedaron en la titularidad del causante y se agotaron en su titularidad y no se transmiten. La transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por testamento o por ley. ¿Sí? Y si el testamento dispone solo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se defiere por la ley. ¿Sí? Por eso, en el derecho romano se decía que la persona moría testada o intestada. No podía morir en parte testada y en parte intestada. ¿Sí? En el derecho actual sí. ¿Sí? Nosotros podemos tener testamento que no agotó la transmisión hereditaria y podemos tener un testamento que agote la transmisión hereditaria, ¿sí? Que involucre todos los bienes transmisibles por vía de fallecimiento. Y la herencia, ¿qué comprende o en qué se distingue del patrimonio del causante? Bueno, porque la herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extingan por su fallecimiento, ¿sí? Y decíamos hoy, hay derechos y obligaciones que se extinguen por el fallecimiento, ¿sí? Muy bien. El objeto de la sucesión. Bueno, la sucesión particular confina el contenido de la adquisición al objeto propio de la o las relaciones jurídicas. En la sucesión universal, las relaciones jurídicas singulares aparecen subsumidas en el conjunto de la titularidad transmisible por el causante mediante su consideración a título universal. En el Código Civil originario fue el artículo 3263, en el Código actual el 2280. Desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa. ¿Bien? Una universalidad jurídica que se transmite, en la cual hay obligaciones y derechos respecto de bienes en lo singular. Pero en la transmisión hereditaria, cuando hablo del heredero, el heredero adquiere una universalidad, que en principio no tiene determinación de cuáles son los bienes y cuáles son los pasivos que lo conforman. Se transmite una universalidad. Por eso, el 2280 señala esto, ¿sí? Los invito a leerlo, a tenerlo bien en cuenta. Desde la muerte, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión, y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor. Si están instituidos bajo, bueno, después vienen otras particularidades, pero esto es lo realmente medular en la transmisión universal. No hay una directa relación de el heredero con cada bien en lo individual, sino que recibe una universalidad. Recién llega a la particularidad de este teléfono celular, lo recibí del causante y es mío a título individual en el momento de la partición. Mientras tanto hay una universalidad jurídica, ¿sí? Una universalidad que, mientras dure como tal, es la indivisión hereditaria si hay varios coherederos. Si no hay varios coherederos, no tengo indivisión, porque soy uno solo, ¿sí? Pero si hay varios herederos, tengo la indivisión, ¿sí? Hereditaria. Muy bien. Dijimos, el patrimonio es un atributo de la persona. Quien sucede a título universal sucede en la posición jurídica del causante como titular del patrimonio. El sucesor universal, o sea, el heredero, subentra en la posición jurídica del causante y viene a continuar la subjetividad jurídica del causante. Ven que en esto hay algo de la sucesión en la persona. En esto hay algo de la sucesión en la persona, la que hablamos al comienzo. El heredero, como continuador de la personalidad patrimonial del causante, incorpora en su patrimonio los bienes y las deudas. En el sistema actual, eventualmente, si comete algunos errores o comete algunas conductas dolosas, puede llegar a surgir en él la responsabilidad ultra vires. Esta responsabilidad ultra vires, que quiere decir la responsabilidad personal por las deudas del causante. ¿Sí? Entonces, no es como el sistema de la transmisión personal de Vélez, que el heredero no tenía otra, salvo que
pidiera el beneficio de inventario y todo lo demás, pero de principio continuaba en las deudas también. Ahora no. En el derecho del año 68, vigente hasta el 31 de julio del 2015, el beneficio de inventario se presumía. Hoy día, directamente, se limita la responsabilidad patrimonial del heredero, siempre, siempre. Pero, cuidado, porque existen algunas conductas de transgresión del heredero que lo pueden llevar a que sea sancionado y responda por las deudas del causante, ¿sí? Aún con su patrimonio. Ese gato quiere aprender derecho, ¿no es cierto? Ese gato quiere aprender derecho. Bueno. Bien. La sucesión en la persona y la sucesión en los bienes. Dijimos, venía del derecho germánico, la sucesión en los bienes, su presupuesto era la adquisición del patrimonio como un activo líquido, un conjunto de bienes. Bueno, en la sucesión en la persona se admite la aceptación con beneficio de inventario y implica que la administración hereditaria va a ser una administración liquidadora. Bueno, eso tenemos en nuestro derecho. La administración, ¿sí?, de los bienes hereditarios es una administración que tiende a liquidar bienes, tiende a hacer el pago de los pasivos para después recibir bienes de la herencia. ¿Ven cómo de alguna manera el sistema es de síntesis de aquella cuestión de la transmisión en la persona o la transmisión en los bienes? ¿Sí? Muy bien. Dijimos, apertura de la sucesión, se transmite, muy bien. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que componen el caudal relicto? Todos los derechos patrimoniales que tenía el causante. Pero cuidado, en materia contractual, los sucesores continúan la posición jurídica del causante, salvo en las obligaciones inherentes a la persona, ¿sí?, o en aquellas que tienen que ver con ser incompatibles con la naturaleza de la obligación o está prohibida por una cláusula del contrato o de la ley, ¿sí? Aquellas obligaciones inherentes a la persona, ¿sí? A ver, el día que se murió Pavarotti, no sé si tenía algún contrato pendiente, pero ninguno de sus herederos podía reemplazarlo, ¿sí? Cualquier obligación que se toma en carácter personal y que no puede ser sustituida por otra persona, finaliza con la muerte de una persona y no es transmisible ni desde el punto de vista pasivo ni desde el punto de vista activo, ¿sí? Muy bien. Los derechos reales y la posesión se transmiten por sucesión de manera indivisa. La posesión se transmite con iguales características que tenía para el causante, ¿sí? En esto es importante ver que el Código Civil y Comercial actual ya dejó de hablar de posesión hereditaria, ¿sí?, que hablaba el 3410 del Código Civil anterior. Se habla hoy día de la investidura hereditaria, ¿sí? La investidura que tiene que ver con el título de heredero a partir de la acreditación del estado familiar, ¿sí? Puedo acreditar que soy hijo o hija de una persona, acredito de tal forma mi titularidad hereditaria. Muy bien. Derechos y obligaciones que nacen con motivo de la muerte. Algo que olvidé. En materia de derechos reales, por ejemplo, el usufructo no se transmite por causa de muerte, sino que finaliza justamente porque es un derecho constituido in tutto persona, ¿sí? Derechos y obligaciones que nacen con motivo de la muerte. Se crean situaciones originarias en el heredero que tienen que ver con la muerte de un causante. Por ejemplo, las acciones íntimamente vinculadas a la transmisión hereditaria, como son la acción de colación, que después vamos a estudiar de qué se trata, la acción de indignidad, que ya mencionamos hoy y que vamos a terminar de ver un poquito más adelante, la acción de petición de herencia, las acciones de defensa de la legítima, son todas acciones que nacen a partir del fenómeno de la muerte del causante y que no existían en el patrimonio del causante, sino que nacen en función del heredero por motivo de la muerte de un causante, ¿sí? Muy bien. Derechos y obligaciones que, aunque nacen con ocasión de la muerte de la persona, están desvinculadas del fenómeno sucesorio y del proceso jurisdiccional sucesorio. El derecho de pensión.
Es un derecho previsional, que nace con la muerte, pero no forma parte de la transmisión hereditaria. La indemnización por muerte del trabajador o de la trabajadora, ¿sí? Está por fuera de la transmisión hereditaria. Esa indemnización no es parte del activo hereditario, ¿sí? La indemnización por seguro de vida. Este es un error que suele ser común, pensar que el seguro de vida es parte de la transmisión hereditaria, y no es así, ¿sí? ¿Por qué? ¿Existía en el patrimonio del causante la indemnización por el seguro de vida? No, no existía en el patrimonio del causante. Surge por un contrato que firmó el causante, por el cual accedió, por el pago de una prima, a tener un seguro de vida que obviamente iba a ser destinado a los beneficiarios que él o ella hubieran indicado, ¿sí? No forma parte de la transmisión hereditaria, ¿sí? Esto no forma parte de la transmisión hereditaria. Ni el derecho de pensión, ni la indemnización por muerte del trabajador, ni la indemnización por seguro de vida, ¿sí? Muy bien. Derechos y obligaciones en general que podemos mencionar que no se transmiten a los herederos: el contrato de mandato, que finaliza con la muerte, el pacto de preferencia en el contrato de compraventa, ¿sí? La reversión de la donación solo es válida a favor del donante y no se transmite al donatario, ¿sí? El caso de la reversión por fallecimiento, justamente. Muy bien. Contrato de renta vitalicia finaliza con la muerte de la persona cuya vida se toma en consideración por cualquier causa, ¿sí? Las sociedades de personas en las cuales la muerte de uno de los socios, salvo que hubiera un convenio expreso, ¿sí? En contrario, implica la resolución parcial del contrato de sociedad. Resultan obligatorias para los herederos socios las cláusulas que establecen la continuidad, ¿sí?, de la sociedad con los herederos del socio fallecido. Esto forma parte de la contratación societaria. En los derechos reales, el derecho de uso no se transmite, ni el de habitación, y tampoco el derecho del usufructuario. Bien. Entonces, los sucesores, los herederos, cumplen la función jurídica de permitir la supervivencia, entre comillas, de la esfera patrimonial del causante, ¿sí? El heredero puede ser derivado del sistema legal o del sistema de la voluntad expresada en testamento. Artículo 2278 denomina heredero y conceptualiza a la persona a quien se transmite la universalidad o parte indivisa, con esta incorporación del Código Civil y Comercial del heredero de cuota. El legatario es el que recibe un bien particular o un conjunto de ellos por testamento. Los legatarios son terceros a quienes a título gratuito se difiere uno o más bienes contenidos en la herencia. Hacemos una salvedad con lo que estoy diciendo acá. El legatario puede ser un tercero, pero también puede ser un heredero o heredera a quien el causante beneficie con un legado en particular que desea hacerle, ¿sí? Bien. Pacto sobre herencia futura. En principio, los pactos sobre herencia futura, existe sobre ellos una proscripción, ¿sí? Que no es posible pactar sobre la herencia futura. Este es un principio genérico en el derecho ya vigente antes del Código Civil y Comercial, en el cual ahora se introduce una modificación importante. ¿Qué es el pacto sucesorio? Bueno, el pacto sucesorio es una convención, un acuerdo, un convenio, un contrato, mediante la cual el causante organiza su sucesión de acuerdo a otros interesados, otros intereses, otras cuestiones, estipulando entre sí en vida del causante, transfiriendo o abdicando derechos. Sobre la sucesión contractual hay distintos tipos de tesis, algunas muy prohibitivas, como han sido históricamente en nuestro derecho argentino, y se empieza a abrir una suerte de tendencia a flexibilizar la prohibición de los pactos sobre herencia futura o análogos. Empieza de esta forma a aparecer una posibilidad de ejercicio de la autonomía de la voluntad en este momento. Como ejemplos de legislaciones prohibitivas tenemos Chile, Uruguay, Brasil, Perú, ¿no?, el derecho italiano. Otras legislaciones tienen distintas flexibilidades que permiten compatibilizar un sistema de transmisión hereditaria por causa de muerte
con ciertas prerrogativas en favor de determinados herederos, con algunas posibilidades de pactos, que pueden contener disposiciones a favor de terceras personas, que solo adquirirán estos derechos después de la muerte del causante. Podemos hablar en este caso del código suizo, el código alemán, y alguna posible injerencia en el código civil italiano. ¿Qué implica esto de flexibilizar el pacto sobre herencia futura? Bueno, de alguna manera permitirle a la familia recuperar la posibilidad de manejar o de acordar sobre la producción de bienes y la unidad de la empresa familiar para favorecer la constitución y la gestión de la empresa familiar, ¿sí? Y allí aparecen las figuras de los protocolos familiares que ustedes pueden haber estudiado en el derecho societario, que tienen que ver con el mantenimiento de ciertas empresas cuando las familias empiezan a amplificarse en, por ejemplo, el acceso de cónyuges o de unidos convivenciales en la gestión y en la administración de estas empresas. A su vez, ¿qué tiene que ver esto con el derecho sucesorio? Bueno, ¿cómo vamos a regular las situaciones cuando aparece el titular más importante o el gestor de la empresa comercial cuando fallece, ¿sí? Y bueno, desde este punto de vista, en el derecho contractual argentino aparece una norma, que es el artículo 1010, que establece que si bien la herencia futura no puede ser objeto de contratos ni de convenios, puede ser los derechos hereditarios eventuales sobre algunos bienes en particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente. Los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo podrán ejercer este tipo de convenios en función de establecer los pactos, dice el 1010, relativos a una explotación productiva o a participación societaria de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios. De esta forma, en esta cuestión de buscar la forma de prevención de conflictos, de incorporaciones en la gestión empresarial, allí podrán establecerse algunos convenios que afecten derechos hereditarios futuros, ¿sí? Y establecer entonces compensaciones en favor de otros herederos legitimarios. Si es que voy a disponer de determinado tipo de componentes de empresas familiares que afecten derechos hereditarios, eventualmente legitimarios, de otros herederos que queden por fuera de la explotación comercial o de la explotación de la empresa en particular. Estos pactos, dice el 1010, por supuesto, son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria. Por eso, el ámbito de posible pacto en la empresa familiar es sumamente limitado si hay posibilidad de afectación de legítima hereditaria de alguno de los herederos que eventualmente no formen parte de esta empresa familiar. Y no siempre todos los herederos y herederas conforman una parte activa en la administración y en la gestión de la empresa familiar. Mientras las legítimas sean aún hoy relativamente altas, como constituye los 2/3, la legítima de los descendientes, en este caso el 66% de la transmisión hereditaria, bueno, puede que algunos de estos pactos tengan una relativa eficacia y vigencia en el derecho vivo, digamos. Y esto en términos generales es combatido de alguna manera, o puesto en tela de juicio por los especialistas del derecho societario, que estiman que eventualmente, mientras la legítima de los descendientes continúen estos valores, hay poca posibilidad de otorgar pactos contractuales que afecten la legítima y que permitan el desarrollo de normas importantes convencionales entre los herederos socios de las empresas familiares, ¿sí? Pero, bueno, esto al menos es una cuña que ingresa en el derecho argentino, posibilitando que haya ciertos pactos relativos a la explotación,
ciertos pactos relativos a la participación y también en forma de previsión frente a conflictos futuros, cuando las generaciones comienzan a incorporarse en la empresa familiar, ¿sí? Muy bien. Es importante destacar que esto del pacto sobre herencia futura implica también que las herencias futuras no pueden ser aceptadas ni renunciadas, es decir, hasta que el causante no devino causante, no se pueden otorgar pactos sobre la herencia. Tampoco puedo aceptar o renunciar antes de que el causante sea causante. Antes de que el fallecimiento se produzca, no puedo otorgar ni aceptación ni renuncia a la herencia. Solamente existe la excepción del 1010, ¿sí? De estos pactos de empresa, de estos pactos familiares de empresa o estos protocolos familiares de empresa, en tanto y en cuanto no afecten la legítima hereditaria. Porque la legítima hereditaria tampoco puede ser renunciada antes del fallecimiento de quien voy a recibir esa legítima, ¿sí? Los convenios en ese sentido no son eficaces, ¿sí? Renunciar a la legítima antes de la muerte de aquel de quien voy a recibir legítima no es eficaz. Si se otorga, no tiene eficacia, ¿sí? Salvo algunas pequeñísimas limitaciones que después van a ir viendo ustedes en el decurso del desagregado de la materia. En cuanto a la capacidad para suceder, para ir avanzando, tomamos unos minutos más por la demora que tuvimos al inicio, nosotros vamos a ver que el Código Civil Argentino, en el artículo 2279, nos establece que es la capacidad para suceder es la aptitud para ser titular del derecho a recibir por sucesión los derechos activos y pasivos transmitidos por el causante. Entonces, bueno, a ver, ¿quiénes pueden suceder? Personas humanas existentes al momento de la muerte. Persona humana existente al momento de la muerte. ¿Estoy teniendo allí alguna limitación? Sí, la existencia al momento de la muerte. A ver, una persona futura no podría recibir, no podría suceder. También las concebidas en ese momento que nazcan después con vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La persona es tal en el derecho argentino desde la concepción, en el derecho civil argentino. Muy bien. Las nacidas después de su muerte por las técnicas de reproducción humana asistida con los recaudos del artículo 561. Y hay allí algún pequeño desfasaje entre las normas que finalmente llegaron del anteproyecto a ser parte del Código Civil y Comercial. Después vamos a ver un poquito más. Las personas jurídicas también pueden suceder, siempre que sean existentes al tiempo de su muerte. ¿Cómo va a poder suceder la persona jurídica? Y bueno, a través del llamamiento de institución por disposición testamentaria, necesariamente. Los llamamientos que establece la ley son en cuanto a personas humanas, ¿sí? Las personas jurídicas van a poder recibir por transmisión hereditaria realizada a través de testamento. Y también las fundaciones, incluso creadas por el propio testamento. Es decir, la fundación que no existiera, pero cuya institución hereditaria prevé justamente su fundación, su creación por testamento, también podría ser sucesora, ¿sí? También podría ser sucesora. Por supuesto, en todos estos casos, llamamiento testamentario. 2279, ¿sí? ¿Cuándo debe tenerse esa capacidad para suceder? Al momento de transmitirse la sucesión. Debe ser capaz a ese momento, al momento de la muerte del causante, ¿sí? ¿Qué pasa con la capacidad para suceder y las técnicas humanas de reproducción artificial? En estos supuestos, el artículo 2279, decíamos nosotros, remite el artículo 561 que admite la posibilidad de la filiación por técnica de reproducción humana asistida, exigiendo para la determinación de filiación
la existencia de consentimiento libre y pleno para la práctica en particular. En esos supuestos, la ley atribuye paternidad o maternidad al causante que prestó ese consentimiento con las formalidades impuestas por la ley, y el hijo nacido lo hereda si ha sido concebido en esos términos, ¿verdad? Nosotros recordemos que en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Octavia Murillo, entendió por concepción la situación de la anidación, ¿sí? No la situación previa de la fecundación, sino la situación puntual de la anidación en el seno, en el momento a partir del cual se fija efectivamente el embrión para llevar adelante la procreación, para llevar adelante su gestación en el seno materno. Bien, entonces, en este sentido es posible los supuestos de técnica de fecundación asistida, obviamente, hablando de la equiparación justamente de filiaciones y de los efectos de la equiparación de las filiaciones. En cuanto a capacidad de personas jurídicas, bueno, nosotros sabemos que las personas jurídicas son los entes a los cuales se les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de un objeto específico de su creación. Por eso la capacidad de las personas jurídicas es una capacidad limitada a aquello que tenga que ver justamente con el cumplimiento del objeto para el cual han sido creadas. En el caso de las fundaciones, también el Código Civil y Comercial las regula, y son personas que se constituyen con una finalidad altruista, de bien común, sin fines de lucro, y que justamente el aporte patrimonial está llevado adelante para cumplir con esos fines propuestos en su fundación. Si el testamento dispone de bienes para crear la fundación, incumbirá al Ministerio Público, al Ministerio Fiscal, efectivizar con los herederos, si existieran otros herederos o herederas, o con el albacea. El albacea es, en todo caso, la figura establecida por el Código Civil y Comercial, ya existente en el Código Civil anterior, que es el mandatario testamentario, aquel que debe hacer cumplir la voluntad del causante instituido en testamento. Pero la figura del albacea también tiene que ser parte de una disposición testamentaria que haya regulado su existencia, ¿sí? Si existiera el albacea y no existieran herederos, por ejemplo, aunque no es, uno no es óbice para que exista el otro, pueden existir herederos y designarse también un albacea testamentario. O puede ser que no existan herederos y tampoco exista albacea testamentario, supuesto un poco más, menos común, y entonces el Ministerio Público Fiscal deberá llevar adelante el cumplimiento de la voluntad del causante para la fundación que se haya establecido por vía testamentaria. Muy bien. ¿Cuál es el óbice para recibir, el óbice para actualizar el llamamiento hereditario, ya sea llamamiento hereditario legal o llamamiento hereditario por vía testamentaria? Bueno, aparece esta figura de la llamada indignidad. La indignidad es una sanción civil establecida en el Código justamente para aquel que no tiene la aptitud o no es merecedor, de acuerdo a las conductas en las cuales haya incurrido, para hacerse, digamos, destinatario de la transmisión hereditaria. Es esencialmente una sanción de corte civil y de alguna manera es la institución mediante remanente, porque ya se derogó la desheredación, como mencionamos hace un ratito, es el instituto mediante el cual se resuelven los derechos sucesorios de aquel que hubiera ofendido o ha tenido una actitud contraria a la persona del causante cuando ha cometido ciertos hechos que establece la ley. Ahora, la indignidad debe resolverse en una acción judicial que va a ser definida, va a ser decidida por el juez. ¿Qué juez? Va a ser el mismo juez del proceso sucesorio. No en el mismo proceso sucesorio, sino en un juicio incidental justamente de indignidad. Un juicio incidental porque en él deberán debatirse las cuestiones derivadas de
esta conducta que se le achaca al heredero o eventualmente legatario indigno por parte de quien está legitimado justamente para para la promoción de esta acción. ¿Quién podrá estar legitimado? Y podrá estar legitimado otro heredero, podrá estar legitimado un heredero ya sea testamentario o eventualmente un heredero ab intestato para lograr justamente desplazar el llamamiento del heredero testamentario, ¿sí? Esto podrá ser por uno o por otro. El artículo 2283 nos señala que la exclusión del indigno solo puede ser demandada después de abierta la sucesión. Pero estamos hablando de los términos de apertura de la transmisión hereditaria. Después de muerto el causante, es decir, por más que un heredero sea una persona absolutamente nociva, que agreda al causante y que incurra en las causales de indignidad, no es posible la acción de indignidad previa al fallecimiento del causante, ¿sí? Sino que deberá estar abierta la sucesión en esos términos que mencionábamos al comienzo de la clase, a instancia de quien pretende los derechos atribuidos al indigno. A instancia de quien pretende los derechos atribuidos al indigno. O sea, aquel que va a ingresar en el llamamiento hereditario si logra el desplazamiento del indigno. Muy bien. También puede oponerla como excepción el demandado por reducción, colación o petición de herencia, ¿sí? Es decir, aquel otro heredero que eventualmente pudiera ser demandado por reducción, colación o petición de herencia, podrá contrarrestar esta demanda mediante el ejercicio de la indignidad. La excepción, allí no como acción, sino como excepción. Cuidado, porque ahí estamos en otro proceso. A ver, quien demanda la colación o quien demanda una reducción o una petición de herencia, en ese supuesto, frente a él o a ella, se podrá contraponer la indignidad del que está demandando, ¿sí? Para correrlo del rol hereditario y que no pueda demandar la reducción, la colación o la petición de herencia. Muy bien. La acción puede ser dirigida contra los sucesores a título gratuito del indigno y contra sus sucesores particulares a título oneroso de mala fe. Es decir, si el heredero indigno dona a su vez bienes que forman parte de la transmisión hereditaria, si se encuentra en plazo quien vaya a accionar, podrá accionar también contra el donatario. ¿Sí? O también contra los sucesores particulares a título oneroso. Es decir, si hubiera una transmisión por causa de venta, pero hubiera mala fe allí sí en quien recibe los bienes desde la disposición del indigno. Muy bien. La indignidad puede ser perdonada, ¿sí? Puede ser perdonada por el causante, ¿sí? Aquel que ofendió recibe el perdón en vida del interesado directo, ¿sí? Pero hay también dos formas. La indignidad puede ser perdonada en forma directa, por hechos habidos en la vida, pero también puede ser perdonada si el causante que recibió esta ofensa otorga un testamento en favor del indigno con posterioridad al acto que diera origen a la indignidad, ¿sí? Algunas de estas conductas que vamos a ver nosotros que constituyen las causales de indignidad. Y a su vez, la indignidad debe ser articulada en un plazo previo que establece la ley, porque caduca el derecho de excluir al indigno si han transcurrido 3 años desde la apertura de la sucesión, ¿sí? ¿Cuáles son las causales de la indignidad? Bueno, el capítulo 2 dentro del título primero del derecho sucesorio del cual estamos hablando nos enuncia cuáles son estas causales de indignidad, que están de alguna manera circunscritas en el artículo 2281 del Código Civil y Comercial. Y vamos a ver que
todas ellas son conductas repudiables, decíamos nosotros, ¿no es cierto? El hecho de haber sido autor, cómplice o partícipe de un delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad, la propiedad del causante, o de los descendientes, ascendientes, cónyuges, convivientes o hermanos, ¿sí? Esta causa de indignidad no se cubre por el hecho de haber extinguido la acción penal de ninguna manera, ni por la prescripción de la acción penal o de la pena, ¿sí? Esto es una sanción civil distinta, no importa si la condena penal llegó o no llegó, el punto es haber estado en ese tipo de situación, haber cometido este tipo de situaciones. También el maltrato, ¿sí? Grave al causante o ofendido gravemente su memoria, ¿sí? Fíjense ustedes, el maltrato, la violencia física o psíquica que una persona puede haber sufrido de parte de sus familiares puede dar lugar a la sanción de indignidad. Podríamos pensar en situaciones de violencia familiar. Fíjense ustedes que también la cuestión de la autoría de delitos contra la integridad sexual están aquí contemplados, ¿sí? Y por otra parte, también el hecho de la acusación infundada, los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito, ya sea fundada o infundada, ¿sí? Por un delito penado con prisión o exclusión, salvo que se trate de la víctima, ¿sí? Que sea justamente el acusador, o su cónyuge o conviviente, ¿sí? O haya obrado en cumplimiento de un deber legal, ¿sí? Imaginen ustedes que las personas que tienen consigo personas con restricciones en su capacidad para obrar o personas menores de edad tienen obligaciones de denuncia que no pueden dejar de lado. Fíjense ustedes, por ejemplo, en las obligaciones derivadas de la ley de violencia familiar de denuncia, ¿sí? Entonces, en esos supuestos no incurrirían en indignidad si están denunciando a quien después termina falleciendo y haciendo una transmisión hereditaria. También los que omiten la denuncia justamente de la muerte dolosa del causante, ¿sí? Dentro de un mes de ocurrida, ¿no? Esta causa de indignidad no alcanza a las personas incapaces ni con capacidad restringida. ¿No? Los parientes o cónyuges que no hayan suministrado al causante los alimentos debidos o que no hayan recogido en establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo. Un poco esta cuestión de el abandono de una persona, ¿sí? El dejar librado a su suerte, el no cumplir con la obligación alimentaria que se tenga como familiar, ¿sí? Y también otro tema importante, muy vinculado con el derecho de familia, la cuestión de el padre extramatrimonial que no ha reconocido voluntariamente en la menor edad a una persona, ¿sí? Esta es una causal de indignidad, es una sanción civil para aquel que no cumplió su deber de reconocimiento, ¿sí? Muy bien. Aquellos que entorpezcan la voluntad del causante, los que inducen o coartan, los que inducen, los que buscan la captación de la herencia a través de captar la voluntad del causante para que los beneficie de un testamento o para que lo modifique, o aquellos que limitan la posibilidad de expresar la voluntad de una persona antes de fallecer. Aquellos que entorpecen las relaciones familiares, ¿sí? Imaginemos aquellas situaciones en las cuales se limita la posibilidad de contacto de una persona que fallece con otros familiares y que a partir de eso se limita la expresión de su voluntad testamentaria. Todo esto puede constituir causal de indignidad, que obviamente, como ustedes ven, necesita de un proceso jurisdiccional en el cual, haciendo valer el debido proceso, se logre otorgar la prueba de vida y también pueda esta persona defenderse, ejercer las acciones que tiendan o las pruebas que tiendan a demostrar que esta conducta que se le imputa no ha sido tal y no ha existido. Bien, también aquellos que incurran en causales de ingratitud para revocar las donaciones pueden ser demandados por indignidad. En todos estos supuestos, como mencioné al comienzo, no resulta necesaria, no es necesaria la condena penal, ¿sí? Es una sanción civil que tiene su propio mecanismo probatorio y su propio juicio para llevar adelante. Reitero que se puede
ser indigno tanto el heredero como el legatario. Y en esto yo siempre menciono una frase de un clásico del derecho de las sucesiones, Eduardo Zanoni, que escribió libros brillantes en materia sucesoria, que aún hoy es juez integrante de la Cámara Nacional en lo Civil, y que dijo con mucha claridad, como para entender este sistema de la transmisión en la persona y en los bienes, todo esto tan abstracto que hablamos hoy, ¿no? El heredero adquiere bienes o adquiere porque sucede, mientras que el legatario sucede porque adquiere. A ver, el heredero va a llegar a los bienes, decíamos nosotros, a la concreta relación individual con el bien, porque sucede en la persona del causante. Sucede en el haz de relaciones activas y pasivas. En cambio, el legatario, que es este llamado individual a un bien o a unos bienes en particular que el testador le dejó en su testamento, sucede porque adquiere la relación singular. Sucede estrictamente en la relación singular de derecho. ¿Sí? ¿Se comprende la diferencia? Porque esto de alguna manera esquematiza todo esto que hemos venido hablando. ¿Se comprende? ¿He sido clara en esto que he tratado de transmitir? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se comprende? El heredero adquiere bienes porque sucede en las transmisiones de derecho, en las relaciones de derecho. En cambio, el legatario le queda el rol de suceder en esa relación singular estrictamente. Por eso su relación es muy distinta en cuanto a todo lo que tiene que ver con la transmisión hereditaria y la transmisión del activo y del pasivo. ¿Sí? Bien, una situación que no quiero dejar de mencionar. Hablábamos hoy de equiparaciones familiares y de reconocimiento y vinculación del derecho familiar y del derecho sucesorio. ¿Qué carácter de heredero puede tener el cónyuge? ¿Tiene? Sí, tiene carácter de heredero. Es más, es un heredero llamado desde la ley y que tiene reconocido derecho de legítima. También podría ser heredero testamentario, porque un cónyuge puede instituir a otro como heredero testamentario. Bien, en la unión convivencial, otra familia, el heredero no es heredero. El unido convivencial no es heredero desde el llamamiento legal. No tiene un orden hereditario del unido convivencial o la unidad convivencial. Puede serlo por disposición testamentaria. Puede serlo por disposición testamentaria. Sería la forma de tener carácter de heredero, ¿sí? Pero no tiene llamamiento desde la ley. Ni si tuvo 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 40 años de unido convivencial. Si no hay testamento en el cual el causante unido convivencial o unida convivencial con este supérstite le haya otorgado el carácter de heredero, no tiene ese carácter en el derecho argentino desde la ley. ¿Se comprende la diferencia? Es una diferencia enorme. ¿Sí? Enorme. ¿Debe ser así? ¿No debe ser así? Esto es materia de otra discusión que tendrá que ver con hasta dónde avanza la equiparación de situaciones familiares y de familias, en definitiva. ¿Sí? Pero en el derecho argentino actual, el unido convivencial puede ser heredero por testamento. ¿Podría ser heredero por testamento alguien que no reúna los caracteres del unido convivencial? Sí. Alguien que vivió menos tiempo de unión podría ser instituido como heredero en un testamento. Muy bien. ¿Podría ser alguien que no tuvo una unión de convivencia y simplemente fueron pareja? También podría ser heredero testamentario. ¿Sí? Heredero testamentario, con las limitaciones que pudieran surgir para el cumplimiento de legítimas de otros herederos legitimarios que tuviera ese causante. ¿Sí? ¿Se comprenden bien las diferencias? Bien. La fuente
del legado siempre es el testamento, ¿sí? No existe otra posibilidad que el testamento. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y la transmisión hereditaria, como dijimos hoy, opera siempre en dos niveles. A título universal, desde el llamamiento que pueden recibir tanto desde la ley como del testamento, como a título singular sobre determinados bienes o derechos que se adjudican en la partición puntualmente. Y allí son aplicables las normas registrales que nosotros conocemos. Porque allí, en la adjudicación singular, es donde individualizo propietarios y titulares registrales en el caso de los herederos o de los legatarios. ¿Sí? Por eso estas normas van a ser aplicables en ese momento. Algunas veces la propiedad entonces de los bienes va a tener un desajuste desde la propiedad transmitida por el derecho sucesorio y la propiedad registral. ¿Se comprende? Porque la propiedad registral va a llegar exclusivamente en el momento de la partición, aunque se trate de un heredero único. Aunque se trate de un heredero único. Bien, en cuanto a la oponibilidad del título hereditario, dijimos deriva del título de estado de familia, ¿sí? En el caso de los órdenes hereditarios establecidos en la ley. El título de heredero deriva del título de estado que acredita el vínculo de parentesco. Por eso hablamos de investidura hereditaria, ¿sí? Y ello permite la existencia de esta investidura del título hereditario oponible socialmente, pero requiere de la declaratoria de herederos habida en el proceso, o en el caso de ser un heredero testamentario, de la aprobación en testamento, ¿sí? En el caso del heredero testamentario, la investidura hereditaria se logra exclusivamente con la aprobación de testamento que norma el artículo 2338 del Código Civil y Comercial. La declaratoria de herederos, para tener ya una noción de esto, es el pronunciamiento judicial mediante el cual se reconoce el carácter de herederos legítimos a aquellos llamados desde los órdenes establecidos, ¿sí? Y se da a partir del control de la legalidad, ¿sí? Y de mérito que realiza el juez en el proceso sucesorio. Esta declaratoria se constituye, digamos, de alguna manera, junto con las normas de publicidad registral, en el título requerido para acreditar frente a terceros la adquisición de derechos registrales, ¿sí? Por eso, una cosa es la investidura hereditaria, que se tiene de pleno derecho en el caso de los órdenes legales llamados, y otra cosa es la oponibilidad registral, que se logra a partir de la investidura hereditaria acreditada en proceso sucesorio, reconocida en la declaratoria de herederos y con la inscripción registral posterior. En el caso de los herederos testamentarios, el auto de aprobación de testamento, dijimos, confiere la investidura hereditaria y a partir de ello se logrará en su caso posteriormente la inscripción registral si se llega a la partición hereditaria, si hay varios herederos o si es un único heredero, a partir de la inscripción registral. Y en caso de no haberse agotado el llamamiento con el testamento, se requiere entonces del trámite de la sucesión intestada. Bueno, aquí estaríamos finalizando este panorama que intentó ser inaugural y a su vez ya ir avanzando en algunas materias del derecho sucesorio. Les voy a dejar subido en el campus un pequeño trabajo que es síntesis de un capítulo sobre derecho sucesorio tendiente a explicitar y que puedan leer con mayor detenimiento capacidad e indignidad hereditaria, ¿sí? Bueno, si quieren hacer algún tipo de preguntas, estoy abierta a ello, o si quieren mandarlos después por mail, también las podemos evacuar por mail, como ustedes gusten. Doctora, yo tengo una consulta sobre los legitimados activos para promover la indignidad. Bien. Yo noté que son los y las herederas ab intestato o testamentarios, pero me surge la duda en el caso de
cuando hay personas que por ahí tienen pocos herederos o lo que sea y están como cómplices en una situación de maltrato, se me ocurre, qué sé yo, una persona mayor o algo así, y ¿quién promovería por los derechos de esa persona en el caso de que fallezca y ellos vayan a heredar? ¿Habría alguna manera de...? Sí, podría ser un heredero de rango o de grado posterior, que hubiera sido pospuesto por estos primeros herederos. Bien. Bien. A eso me viene muy bien tu pregunta, justamente para ver que un orden hereditario, como pueden ser, imaginemos que los, no sé, dos hijos o dos hijas maltrataban a una persona y un familiar más lejano, o un hermano o una hermana de esa persona que fallece, colateral, que en principio hubiera estado desplazado por los descendientes, hubiera denunciado la situación, imaginemos que vamos a ponerle un final feliz, así terminamos bien la clase, que logró modificar esa situación de hecho desventajosa para su hermano o su hermana, ¿no? Y logró protegerlo adecuadamente, pero esta persona, a pesar de sus cuidados, fallece y con posterioridad estos hijos e hijas reclaman la transmisión hereditaria, se presentan a hacer valer sus derechos sucesorios. Y este hermano o hermana podría entablar la acción de indignidad para lograr con eso su corrimiento. Por eso dice bien claramente el artículo, a instancia de quien pretende los derechos atribuidos al indigno, que en principio la ley le reconoce el carácter hereditario a estos descendientes, pero después son corridos de la transmisión. ¿Sí? Bárbaro, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, doctora, bueno. dentro del programa, ¿qué tal? Buenos días. Dentro del programa, sí. Yo estuve leyendo todo lo que involucra y dice que hay un trabajo práctico en el cual debemos entregar. Sí. Bueno, quería saber con cuánto tiempo, porque, o sea, el tema de la entrega, más que nada para el análisis de lo que usted nos pueda encargar, digamos, para que nosotros realicemos. Miren, vamos a tratar, estamos hoy a 26 de septiembre, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar para estimativamente el fin de semana que viene ya irlo mandando al trabajo práctico, cosa que ustedes puedan trabajar con tranquilidad. Porque la idea es esa. Buenísimo. Gracias. Gracias. No, por favor. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Bueno, a cruzar los dedos para que salga el sol, aunque sea, ¿no? En estos tiempos tan difíciles y de encierro, pero bueno, por lo menos para tener un poquito de alegría visual con los rayos del sol. Bueno. Tal cual. Gracias, doctora. Bueno, gracias, doctora. Buen fin de semana a todos. Gracias, bueno, seguiremos viéndonos por estas formas. Bueno, chao, mucha suerte. Chao, igualmente, gracias.